Clara dio su último dinero a un desconocido y casi murió de hambre ese invierno. El hombre elegante que tocó su puerta 30 años después traía algo que justificaría cada día de agonía que había soportado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sonido del timbre atravesó el silencio del pequeño apartamento como un trueno inesperado. Clara Méndez, con sus 78 años a cuestas, levantó la mirada del remiendo que hacía a su vestido más viejo, el único que le quedaba sin agujeros visibles. Sus manos artríticas temblaban no solo por la edad, sino por el hambre que llevaba sintiendo desde hace 2 días. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia, y Clara se preguntó quién podría visitarla en este barrio olvidado de la ciudad, donde las calles empedradas guardaban más historias de dolor que de esperanza. Se levantó lentamente del gastado sofá, cada movimiento de sus rodillas protestando con un crujido sordo que le recordaba los años de sacrificio frente a pizarrones manchados de tiza. 35 años enseñando matemáticas en escuelas públicas de barrios marginales le habían dejado una pensión miserable que apenas alcanzaba para el alquiler de este apartamento de una habitación. Las paredes descoloridas la rodeaban como testigos silenciosos de una vida dedicada a dar, siempre dar, sin guardar nada para sí misma. A través de la ventana polvorienta, el sol de la tarde pintaba sombras largas en el piso de cemento descascarado. Clara caminó hacia la puerta con pasos cautelosos, sujetándose de la pared para mantener el equilibrio. Su vista ya no era lo que era antes, y la catarata en su ojo izquierdo empeoraba cada día. No tenía dinero para la operación, claro está. Esa mañana había vendido el último de sus libros valiosos, una enciclopedia de matemáticas que había sido su compañera durante décadas, solo para comprar un pan y un poco de leche. El hambre había hecho que sus pensamientos vagaran constantemente hacia el pasado, hacia aquellos días cuando todavía tenía fuerzas, cuando todavía tenía esperanza. Al abrir la puerta, la luz del atardecer la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la silueta de un hombre alto, vestido con un elegante traje oscuro que contrastaba brutalmente con la pobreza que la rodeaba. Llevaba un maletín de cuero fino en una mano y un ramo de flores frescas en la otra. Flores que Clara reconoció como caras, del tipo que solo se vendían en las floristerías del centro. El hombre tenía el cabello gris en las sienes, una barba bien recortada, y sus ojos, esos ojos marrones que la miraban con una intensidad que la desconcertaba, parecían contener algo familiar, algo que ella no podía identificar. «Señora Méndez», dijo el hombre con una voz profunda que temblaba ligeramente. «¿Me recuerda?» Clara entrecerró los ojos, buscando en su memoria fragmentada algún rostro que correspondiera con el que tenía frente a ella. La confusión se mezclaba con la precaución. ¿Quién era este hombre elegante que conocía su nombre? ¿Qué quería de una anciana pobre que no tenía nada que ofrecer? Sus dedos arrugados se aferraron al marco de la puerta, preparándose para cerrarla si era necesario. «Lo siento», respondió Clara con voz débil. «Ya no veo muy bien. ¿Nos conocemos?» El hombre sonrió, pero era una sonrisa cargada de emoción contenida, como si estuviera a punto de quebrarse. Bajó el maletín y las flores, colocándolas cuidadosamente en el suelo del pequeño porche, y con un movimiento lento, como si temiera asustarla, se acercó un paso más. «Mi nombre es Daniel Ortega», dijo finalmente. «Hace 30 años, yo era un estudiante universitario de 18 años, un muchacho desesperado que había viajado desde su pueblo con la esperanza de estudiar medicina, pero sin un solo centavo en los bolsillos». El nombre resonó en la mente de Clara como un eco distante: Daniel Ortega. Lo repitió mentalmente varias veces,
buscando en los rincones polvorientos de su memoria. 30 años era mucho tiempo, demasiadas caras, demasiados estudiantes que habían pasado por sus clases. Pero había algo en ese nombre, algo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. El hombre continuó hablando, su voz ahora más suave, casi reverencial. Usted me encontró llorando en una banca del parque frente a la universidad. Era un martes por la tarde, hacía calor, y yo acababa de descubrir que me habían robado la mochila con todo el dinero que mi madre había ahorrado durante años para mi matrícula. Era el primer día de clases, señora Méndez, y yo estaba a punto de regresar a mi pueblo derrotado, sin ni siquiera haber intentado cumplir mi sueño. Las palabras del hombre comenzaron a abrir compuertas en la memoria de Clara. Lentamente, como una fotografía antigua revelándose, comenzó a recordar el parque. Un muchacho delgado, con los ojos rojos de tanto llorar, aferrado a una carta arrugada. Ella había salido de la escuela después de un día particularmente agotador, con apenas suficiente dinero en su bolso para el autobús y la cena de esa semana. Lo había visto y algo en su llanto desconsolado había tocado su corazón. «¿Usted es...?» Clara no pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaban a nublar su vista ya deteriorada. «Sí, soy yo», respondió Daniel con voz quebrada. «Aquel muchacho que usted salvó hace 30 años». Clara sintió que sus piernas flaqueaban y se aferró con más fuerza al marco de la puerta. Los recuerdos comenzaban a fluir con más claridad ahora, como si alguien hubiera abierto una compuerta que había permanecido cerrada durante décadas. Recordaba ese día como si hubiera sido ayer. Había sido uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando ella misma apenas tenía para sobrevivir. El joven Daniel la había mirado con esos ojos desesperados, contándole entre sollozos cómo su madre había vendido las pocas gallinas que tenían, cómo su padre enfermo había insistido en que usara los ahorros del tratamiento para que su hijo estudiara medicina. Le había mostrado la carta de aceptación de la universidad, arrugada por las lágrimas y el sudor, como si fuera un tesoro inútil sin el dinero para hacerla realidad. Clara recordaba haber sentido un dolor profundo en el pecho, no solo por el muchacho, sino por todos los jóvenes talentosos que veía perderse por falta de oportunidades. «Pase, por favor», murmuró Clara finalmente, haciendo un gesto tembloroso hacia el interior de su humilde apartamento. «No puedo ofrecerle mucho, pero entre». Daniel recogió el maletín y las flores del suelo y entró con pasos cautelosos, como si temiera romper algo con su sola presencia. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio, y Clara pudo ver cómo su expresión cambiaba al notar la pobreza extrema en la que vivía. Las paredes desnudas, el sofá remendado 1000 veces, la mesa coja que ella había reparado con pedazos de madera encontrados en la calle. Daniel cerró los ojos por un momento, como si el dolor de lo que veía fuera demasiado. Cuando los abrió nuevamente, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Señora Méndez», susurró, «yo no sabía. Todos estos años, yo no sabía que usted vivía así». Clara intentó sonreír, aunque el esfuerzo le costaba. «Son solo cosas materiales, hijo. Lo importante es el corazón». Daniel negó con la cabeza vehementemente y colocó las flores sobre la vieja mesa. «Déjeme contarle por qué estoy aquí», dijo Daniel, su voz ahora más firme a pesar de las lágrimas. «Durante 30 años he buscado la manera de encontrarla. Me tomó años, señora Méndez. Contraté investigadores, busqué en registros escolares, pregunté en cada escuela del distrito donde usted enseñaba, pero usted se había jubilado, se había mudado, y era como si hubiera desaparecido del mapa». Clara lo escuchaba en silencio, sin entender completamente por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en buscar a una vieja maestra olvidada. Aquel día en el parque,
continuó Daniel, usted no solo se detuvo a escuchar mi historia, usted abrió su bolso, ese bolso de tela gastada que recuerdo perfectamente, y sacó todo el dinero que tenía. Me dijo que eran sus ahorros de 2 meses, el dinero que había guardado para comprar un abrigo nuevo para el invierno. Me lo dio todo, cada centavo, y cuando intenté rechazarlo, usted me dijo algo que nunca olvidaré. Daniel hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me dijo que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarnos, que la educación vale más que cualquier abrigo, que si ese dinero me ayudaba a convertirme en médico, entonces valdría cada sacrificio. Me hizo prometerle que estudiaría duro, que no desperdiciaría la oportunidad, y que algún día, cuando pudiera, ayudaría a otros como usted me ayudó a mí. Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Ahora recordaba todo con una claridad dolorosa. Recordaba haber regresado a su pequeño cuarto de alquiler esa noche, sin dinero para la cena, envuelta en todas las mantas que tenía porque no podía permitirse encender la calefacción. Recordaba haberse preguntado si había hecho lo correcto, si ese joven realmente aprovecharía la oportunidad o si ella había sido una tonta al dar su último centavo a un desconocido. El invierno de ese año fue el más difícil de mi vida, admitió Clara suavemente. Pasé frío, pasé hambre, pero nunca me arrepentí. Algo en sus ojos me decía que usted era diferente, que tenía algo especial. Daniel se acercó a ella y con mucha delicadeza tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Señora Méndez, yo cumplí mi promesa. Me gradué de medicina con honores. Me especialicé en cirugía cardiovascular. Durante estos años he operado a cientos de pacientes, he salvado vidas, he formado a nuevos médicos. Todo, absolutamente todo lo que soy, se lo debo a usted. Sin ese dinero que me prestó, yo hubiera regresado a mi pueblo derrotado. Probablemente estaría trabajando en el campo sin poder ayudar a nadie. Prestó, repitió Clara con suavidad. Yo nunca esperé que me lo devolviera, hijo. Fue un regalo del corazón. Daniel sonrió entre lágrimas y negó con la cabeza. No, señora Méndez. Usted dijo prestó. Yo lo escuché claramente y he venido a devolvérselo con intereses. 30 años de intereses. La confusión se reflejó en el rostro de Clara mientras Daniel soltaba sus manos y se agachaba para abrir su maletín de cuero. Del maletín emergieron documentos, muchos documentos. Daniel los extendió sobre la mesa coja con cuidado, como si fueran tesoros invaluables. Clara, con su vista deteriorada, no podía distinguir bien qué eran, pero veía números, muchos números impresos en papel oficial. Señora Méndez, comenzó Daniel, su voz temblando de emoción. Usted me prestó 3,000 pesos hace 30 años. Era todo lo que tenía en ese momento. Calculé el interés compuesto durante todos estos años, tomando en cuenta la inflación y un rendimiento justo. Clara negó con la cabeza, intentando detenerlo. No, hijo, por favor. Yo nunca quise que esto fuera una deuda. Pero Daniel levantó una mano suavemente, pidiéndole que lo dejara continuar. Lo sé, señora Méndez, lo sé. Pero para mí siempre fue una deuda sagrada. Una deuda de honor que me ha perseguido cada día de mi vida. Cada vez que salvaba una vida en el quirófano, pensaba en usted. Cada vez que recibía mi salario, apartaba una parte pensando en el día en que finalmente pudiera encontrarla. Los dedos artríticos de Clara temblaban mientras intentaba enfocar la vista en los documentos. Daniel, notando su dificultad, tomó el primero y comenzó a leerlo en voz alta. Este es un cheque certificado por la cantidad de 250,000 pesos. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿250,000 pesos? Era una cantidad imposible,
más dinero del que había visto en toda su vida. No, no, eso es demasiado, susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Pero Daniel no había terminado. Este segundo documento es la escritura de una casa de 3 habitaciones en un barrio seguro, con jardín y cerca de un centro de salud. Está completamente pagada, a su nombre, sin hipotecas ni deudas. Las manos de Clara volaron a su boca ahogando un sollozo. Una casa. Ella, que había vivido toda su vida en cuartos alquilados, en apartamentos miserables donde el moho crecía en las paredes, jamás había soñado con tener una casa propia. Y esto, continuó Daniel, sacando otro documento, es un certificado de un fondo de inversión que generará ingresos mensuales suficientes para que viva con dignidad el resto de su vida. Nunca más tendrá que preocuparse por la comida, la medicina o cualquier necesidad básica. Clara no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, ahogadas por el torrente de emociones que la inundaba. 30 años de privaciones, de pasar hambre, de frío, de humillaciones por ser pobre. Todo parecía desmoronarse ante esta realidad imposible. Daniel se arrodilló frente a ella, tomando nuevamente sus manos entre las suyas. Pero hay algo más, señora Méndez, algo que para mí es más importante que todo el dinero del mundo. He establecido una fundación en su honor. Se llama Fundación Clara Méndez, y su misión es ayudar a estudiantes pobres pero talentosos a pagar sus estudios universitarios. Cada año, otorgamos becas completas a 50 jóvenes que, como yo, tienen el sueño, pero no los recursos. Las lágrimas de Clara caían libremente ahora, mojando las manos de Daniel que sostenían las suyas. En 30 años, continuó él, su gesto de generosidad se ha multiplicado. Los 50 estudiantes que ayudamos cada año suman 1.500 hasta ahora. 1.500 jóvenes que están estudiando medicina, ingeniería, educación, derecho. 1.500 futuros profesionales que existen porque hace 30 años una maestra pobre decidió dar su último centavo a un desconocido. No puedo aceptar todo esto, finalmente logró decir Clara entre sollozos. Es demasiado. Yo solo hice lo que mi corazón me dictó. Daniel sonrió con ternura y negó suavemente con la cabeza. Precisamente por eso debe aceptarlo, señora Méndez. Porque usted dio cuando no tenía nada que dar. Porque su corazón fue más grande que su pobreza. Porque usted es la prueba viviente de que la bondad existe, de que el sacrificio desinteresado puede cambiar el mundo. Clara miró a su alrededor, a su humilde apartamento que había sido su prisión durante tantos años. Pensó en las noches de invierno pasando frío, en los días sin comer para poder pagar el alquiler, en la vergüenza de no poder comprar medicinas para sus achaques. Pensó en todos los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida, no solo por Daniel, sino por todos sus estudiantes, siempre dando más de lo que tenía, siempre poniendo a otros por delante de sí misma. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente con voz quebrada. ¿Por qué merezco todo esto cuando hay tantos otros que también lo necesitan? Daniel se incorporó y se sentó junto a ella en el viejo sofá que crujió bajo su peso. Porque usted me enseñó que no se trata de merecer, señora Méndez, se trata de dar. Usted no me preguntó si yo merecía su ayuda hace 30 años. No me hizo llenar formularios ni comprobar mi situación. Simplemente vio a un ser humano en necesidad y actuó. Por eso mismo, continuó Daniel, quiero que sepa que esto no es caridad. Esto es justicia. Justicia para una mujer que dedicó su vida a educar, a inspirar, a cambiar vidas, y que el sistema abandonó con una pensión miserable. Justicia para alguien que sembró tanto bien en el mundo y que merece cosechar al menos una pequeña parte de esa bondad en sus últimos años.
Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de cansancio, de lucha, de dolor, comenzando a levantarse de sus hombros. Cuando los abrió nuevamente, miró a Daniel con una mezcla de gratitud y asombro. Usted no solo devolvió un préstamo, hijo. Usted me devolvió la esperanza en la humanidad. Daniel se levantó del sofá y caminó hacia la ventana polvorienta, mirando hacia la calle donde las sombras de la tarde se alargaban. Hay algo más que necesito contarle, señora Méndez. Algo que he guardado en mi corazón durante todos estos años. Se giró lentamente para mirarla, y en sus ojos había una profundidad de emoción que Clara no había visto antes. Cuando usted me dio ese dinero, no solo me dio la oportunidad de estudiar medicina, me salvó la vida en el sentido más literal. Clara lo miraba sin comprender completamente. Daniel se acercó nuevamente y se sentó en el suelo frente a ella, como un niño ante su maestra. Esa noche, después de nuestro encuentro en el parque, yo había tomado una decisión. Si no conseguía el dinero para la matrícula, no regresaría a mi pueblo. No podría ver la decepción en los ojos de mi madre, el sacrificio desperdiciado de mi padre enfermo. Había decidido terminar con mi vida. El horror se reflejó en el rostro de Clara. No, susurró, cubriendo su boca con sus manos temblorosas. Sí, confirmó Daniel con tristeza. Tenía todo planeado. Iba a esperar hasta la medianoche y lanzarme del puente cerca de la universidad, pero entonces apareció usted, como un ángel enviado por el cielo. No solo me dio dinero, me dio esperanza. Me dio una razón para seguir viviendo, para creer que todavía había bondad en el mundo, que mi vida tenía valor. Las lágrimas de Clara caían sin control ahora. Pensar que este hombre exitoso, este médico que había salvado cientos de vidas, había estado a punto de quitarse la suya, era desgarrador. Daniel continuó hablando, su voz firme a pesar de la emoción. Durante mi primer año de universidad, cada vez que los estudios se ponían difíciles, cada vez que el cansancio y la nostalgia me tentaban a rendirme, pensaba en usted. Pensaba en una mujer que había dado su último centavo por un desconocido, y eso me daba fuerzas para continuar. Me gradué con las mejores calificaciones de mi generación, continuó Daniel, no porque fuera el más inteligente, sino porque cada examen, cada desvelada, cada sacrificio, lo hacía pensando en honrar su confianza. Durante mi residencia, cuando trabajaba 36 horas seguidas, cuando mis manos temblaban de cansancio mientras operaba, me preguntaba si usted estaría orgullosa de mí. Su recuerdo se convirtió en mi fuerza, en mi propósito. Clara escuchaba en silencio, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Un simple acto de bondad, un momento de compasión en un día difícil, había desencadenado una cascada de consecuencias que ella nunca imaginó. Yo no soy especial, murmuró finalmente. Solo soy una vieja maestra que hizo lo que cualquier persona decente habría hecho. Daniel sonrió con tristeza y negó con la cabeza. Ahí es donde se equivoca, señora Méndez. Ese día, docenas de personas pasaron junto a mí en ese parque. Me vieron llorando, escucharon mi historia cuando les pedí ayuda, y todos siguieron su camino. Algunos me dieron consejos vacíos, otros me ignoraron completamente. Uno incluso me dijo que dejara de hacer el ridículo y que consiguiera un trabajo como todos. Solo usted se detuvo. Solo usted se sentó a mi lado, me escuchó realmente y actuó. La habitación estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj en la pared. Daniel se levantó y sacó algo más de su maletín, una carpeta gruesa llena de fotografías. «Quiero mostrarle algo», dijo, extendiendo las fotos sobre la mesa. «Son algunos de los estudiantes que la Fundación Clara Méndez ha ayudado.
Cada uno de ellos sabe su historia. Cada uno de ellos ha aprendido que la verdadera grandeza no está en cuánto tienes, sino en cuánto das. Clara tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Mostraba a una joven en toga y birrete, sosteniendo su diploma, con una sonrisa radiante. «Esta es María», explicó Daniel. Era hija de una trabajadora doméstica. Ahora es ingeniera civil y está diseñando sistemas de agua potable para comunidades rurales. Tomó otra foto. Este es Roberto, hijo de un campesino. Estudió Derecho y ahora defiende gratuitamente a familias que han perdido sus tierras por fraudes. Una por una, Daniel fue mostrándole las fotografías de los estudiantes becados. Cada rostro contaba una historia de superación, de sueños cumplidos, de vidas transformadas. Y todo, repetía Daniel constantemente, comenzó con su acto de generosidad. Clara los miraba a todos, estos jóvenes que nunca conoció, pero cuyas vidas había tocado indirectamente, y sentía una calidez en el pecho que no había experimentado en décadas. «¿Ellos saben de mí?», preguntó Clara con timidez. «Cada uno de ellos», respondió Daniel con orgullo. Parte del proceso de selección de la fundación incluye conocer su historia. Les contamos sobre una maestra que dio su último centavo para ayudar a un estudiante desconocido. Les enseñamos que la educación no es solo para el beneficio personal, sino para crear una cadena de bondad que se extienda por generaciones. Daniel sacó una última carpeta del maletín. «Y hay más, señora Méndez. Muchos de nuestros becados, una vez que se gradúan y comienzan a trabajar, donan mensualmente a la fundación. Algunos dan mucho, otros dan poco, pero todos dan algo, porque aprendieron de su ejemplo que no importa cuánto tengas, siempre puedes compartir. El año pasado, gracias a estas donaciones pudimos aumentar el número de becas de 50 a 75 estudiantes. Clara sentía que su corazón iba a estallar de emoción. 75 vidas, 75 familias, 75 futuros cambiados, todo partiendo de un momento de compasión hace 3 décadas. «Es demasiado», susurró. «No puedo creer que algo tan pequeño haya generado algo tan grande». Daniel tomó sus manos nuevamente. «Nada de lo que usted hizo fue pequeño, señora Méndez», dijo Daniel con firmeza. «Un acto de amor nunca es pequeño sin importar su escala. Usted me enseñó eso». Se puso de pie y extendió su mano hacia ella. «Ahora, si me lo permite, quiero llevarla a conocer su nueva casa. Quiero que vea con sus propios ojos el hogar que le espera, el lugar donde finalmente podrá descansar con dignidad después de una vida de sacrificio». Clara miró alrededor de su mísero apartamento, el lugar que había sido su refugio y su prisión durante tantos años. Las paredes manchadas, el techo con goteras que había intentado reparar con pedazos de plástico, el piso frío que le lastimaba las rodillas cada mañana. Pensó en las noches que había pasado acurrucada bajo mantas raídas, tiritando de frío porque no podía pagar la calefacción. Pensó en los días que había pasado con el estómago vacío, consolándose con té aguado y promesas de que mañana sería mejor. «No sé qué decir», murmuró Clara, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar el tsunami de emociones que la inundaba. «No tiene que decir nada», respondió Daniel con suavidad. «Solo tiene que venir conmigo. Mi esposa nos está esperando allá. Ha estado preparando la casa toda la semana, asegurándose de que todo esté perfecto para su llegada». Clara lo miró sorprendida. «Su esposa», repitió. Daniel asintió con una sonrisa. «Sí, mi esposa Elena. Ella también es médica, especialista en oftalmología. Cuando le conté su historia, cuando le dije que finalmente la había encontrado, lloró durante horas. Ha insistido en que lo primero que haremos será operarle esas cataratas gratuitamente».
Dice que usted merece ver el mundo con claridad nuevamente. Clara llevó sus manos a sus ojos como si pudiera protegerlos. Las cataratas habían sido su tormento durante años, robándole lentamente la capacidad de ver los rostros, de leer, de disfrutar de las pequeñas bellezas que hacían la vida soportable. «No puedo aceptar más», protestó débilmente, aunque en su corazón sabía que estaba perdiendo la batalla. «Ya me ha dado demasiado». Daniel se arrodilló nuevamente frente a ella, tomando su rostro arrugado entre sus manos con infinita ternura. «Señora Méndez, escúcheme bien. Toda mi vida he estado devolviendo lo que usted me dio. He operado corazones, he salvado vidas, he construido una fundación, he ayudado a cientos de estudiantes, pero nada, absolutamente nada de eso ha logrado llenar el vacío de saber que usted, la mujer que me salvó, estaba sufriendo en algún lugar». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos ahora. «Durante 30 años», continuó Daniel, «he vivido con gratitud, pero también con culpa. Gratitud por su generosidad, pero culpa por no haber podido encontrarla antes, por no haber podido evitar que pasara hambre, que pasara frío, que viviera en estas condiciones. Por favor, permítame hacer esto. No por usted, sino por mí, porque necesito saber que la persona que cambió mi vida puede vivir sus últimos años con la paz y la dignidad que siempre mereció». Clara asintió lentamente, incapaz de formar palabras a través del nudo en su garganta. Daniel sonrió y la ayudó a levantarse del sofá. Sus piernas temblaban no solo por la edad y la desnutrición, sino por la magnitud de lo que estaba sucediendo. En cuestión de una tarde, toda su vida había dado un giro imposible. «Espere aquí un momento», dijo Daniel, y salió rápidamente del apartamento. Clara se quedó de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Cada objeto contaba una historia de privación. La tetera remendada con alambre, la única foto de sus padres en un marco hecho con cartón, el rosario desgastado que había sido su consuelo en las noches más oscuras. Estos objetos habían sido sus compañeros en la soledad, testigos silenciosos de sus lágrimas y sus oraciones. Daniel regresó momentos después con 2 personas más. Una mujer hermosa de unos 40 años con una sonrisa cálida y ojos bondadosos, y un joven que cargaba varias cajas. «Señora Méndez, le presento a Elena, mi esposa, y a Miguel, uno de nuestros becados que ahora trabaja en el hospital conmigo». Elena se acercó y abrazó a Clara con una ternura que hizo que la anciana se quebrara nuevamente. «Señora Méndez», susurró Elena, «es un honor finalmente conocerla. Daniel me ha contado su historia 1000 veces y cada vez me inspira más». Miguel, un joven de unos 25 años con ojos brillantes y una sonrisa tímida, dejó las cajas en el suelo y también se acercó. «Señora Clara», dijo con respeto, «gracias a usted y a la fundación pude estudiar medicina. Ahora estoy en mi 2º año de residencia en cirugía. Cuando el doctor Daniel me dijo que finalmente la había encontrado, insistí en venir a conocerla. Usted es una leyenda para todos nosotros». Clara los miraba a todos, abrumada por el amor y la gratitud que emanaban de estos extraños que no se sentían como extraños en absoluto. Elena comenzó a revisar las pocas pertenencias de Clara. «No se preocupe por nada», dijo con eficiencia maternal. «Miguel y yo empacaremos sus cosas importantes. El resto, si me lo permite, lo dejaremos aquí para el próximo inquilino. Usted merece empezar completamente de nuevo». Clara pensó en los pocos objetos que realmente le importaban: la foto de sus padres, su viejo rosario, algunos libros que había logrado conservar, el chal tejido a mano que había sido un regalo de su madre décadas atrás. Todo lo demás eran solo posesiones gastadas, objetos que había acumulado por necesidad más que por apego.
Llévense solo lo que tiene valor sentimental, dijo Clara con voz suave. El resto que se quede. Tal vez alguien más pueda usarlo. En menos de 30 minutos, Elena y Miguel habían empacado cuidadosamente las pocas pertenencias preciadas de Clara en 2 pequeñas cajas. La foto de sus padres envuelta en papel suave, el rosario colocado con reverencia, los libros que habían sobrevivido a décadas de mudanzas, el chal de su madre doblado con cariño. Clara observaba el proceso con una mezcla de nostalgia y anticipación, sintiendo como si estuviera cerrando un capítulo doloroso de su vida para abrir uno nuevo e inesperado. Daniel sostenía el brazo de Clara mientras bajaban lentamente las escaleras del edificio. Cada escalón era un esfuerzo para sus rodillas artríticas, pero esta vez sentía una ligereza que no había experimentado en años. Los vecinos se asomaban curiosos por sus puertas, algunos reconociendo al elegante médico que había llegado esa tarde. Doña Clara llamó a la señora Ramírez desde su puerta. ¿Todo bien? Clara se giró y sonrió. Sí, todo está bien. Finalmente, todo está bien. En la calle esperaba un automóvil negro y reluciente, tan diferente de los viejos autobuses llenos de humo que Clara había tomado durante décadas. Daniel abrió la puerta trasera con gentileza y la ayudó a subir. El interior era suave y cómodo, con un olor a cuero nuevo que a Clara le pareció el aroma del lujo mismo. Elena subió al otro lado, tomando la mano de Clara entre las suyas. «Está temblando», dijo con preocupación. «Es emoción», respondió Clara con una sonrisa temblorosa. «Solo emoción». El auto se puso en marcha suavemente, alejándose del barrio deteriorado que había sido el mundo de Clara durante tanto tiempo. Mientras atravesaban las calles, Clara miraba por la ventana viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios decrépitos daban paso a calles más limpias, luego a barrios con árboles, finalmente a una zona residencial que Clara solo había visto en revistas. Las casas aquí tenían jardines bien cuidados, flores en las ventanas, autos estacionados en entradas pavimentadas. «No puede ser», murmuró Clara cuando el auto finalmente se detuvo frente a una casa de una planta, pintada de un suave color crema con detalles en blanco. Tenía un jardín frontal con rosas rojas recién plantadas, una entrada de piedra y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del atardecer. «Esta no puede ser mi casa». Daniel sonrió ampliamente. «Oh, pero lo es, y espere a ver el interior». Al bajar del auto, las piernas de Clara casi se negaron a sostenerla. Elena y Daniel la sostuvieron con firmeza, guiándola por el camino de piedra hacia la puerta principal. Miguel los seguía con las cajas. Daniel sacó una llave nueva, brillante, y se la entregó a Clara. «El honor es suyo, señora Méndez». Con manos temblorosas, Clara insertó la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un suave clic. El interior era como un sueño. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos. El piso de madera relucía bajo la luz suave de lámparas elegantes. Había muebles nuevos, un sofá cómodo en la sala, una mesa de comedor de madera sólida, cortinas que combinaban perfectamente con la decoración. Todo estaba inmaculado, preparado con amor y atención al detalle. Clara dio unos pasos inciertos hacia el interior, sintiendo como si estuviera caminando en un territorio sagrado que no le pertenecía. La cocina era amplia y moderna, con electrodomésticos nuevos que brillaban como joyas. Había ollas y sartenes colgadas ordenadamente, platos y vasos en gabinetes de vidrio, hasta un mantel bordado sobre la mesa. Elena la guió suavemente hacia el refrigerador y lo abrió. «Está lleno de comida», dijo con una sonrisa. «Todo lo que pueda necesitar durante el próximo mes. Y aquí», señaló una lista pegada en la puerta, «están los números de teléfono de un servicio de entrega de comestibles. Solo tiene que llamar y traerán todo lo que necesite».
Clara no podía dejar de tocar las cosas, como si necesitara confirmar que eran reales. La encimera suave bajo sus dedos, los gabinetes de madera sólida, las tazas de porcelana delicada. Todo era nuevo, todo era hermoso, todo era suyo. Daniel la llevó por un pasillo hacia las habitaciones. «Esta es la recámara principal», dijo abriendo una puerta. La habitación era espaciosa y luminosa, con una cama grande cubierta con sábanas blancas que parecían nubes. Había un armario empotrado, una cómoda con un espejo y ventanas con vista al jardín trasero. En una esquina, alguien había colocado un sillón de lectura junto a una lámpara de pie, creando el rincón perfecto para leer. Clara se acercó a la cama y pasó su mano por las sábanas. Eran suaves, increíblemente suaves, nada que ver con las mantas ásperas y gastadas a las que estaba acostumbrada. El baño anexo la dejó sin aliento. Era todo de cerámica blanca con detalles en azul. Había una bañera profunda, algo que Clara no había visto desde su infancia. En el lavabo había productos de tocador nuevos, toallas esponjosas dobladas perfectamente, hasta un albornoz colgado en un gancho. «Miguel me dijo que a las maestras les gusta leer», dijo Elena con timidez. «Así que tomé la libertad de llenar la segunda habitación con una pequeña biblioteca». Clara siguió a Elena hacia la siguiente puerta. Al abrirla, sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros. Había clásicos de literatura, libros de matemáticas, novelas, libros de historia, incluso algunos de cocina y jardinería. En el centro había un escritorio antiguo de madera con una lámpara moderna, una silla cómoda y cajones llenos de papel y bolígrafos. «Es su propio espacio», explicó Elena, «para leer, escribir o simplemente estar en paz». Clara caminó lentamente hacia los estantes, pasando sus dedos por los lomos de los libros. Algunos eran títulos que había leído décadas atrás, cuando todavía podía permitirse comprar libros. Otros eran nuevos, autores que no conocía, pero que ahora tendría la oportunidad de descubrir. «Una vez que le operemos las cataratas», añadió Elena suavemente, «podrá disfrutar de cada palabra con claridad». La tercera habitación era más pequeña pero igualmente acogedora. Daniel explicó que podía usarla para lo que quisiera, tal vez para recibir visitas o como cuarto de costura. Clara apenas escuchaba. Estaba abrumada por la generosidad, por la atención al detalle, por el amor que se reflejaba en cada rincón de esta casa. Finalmente regresaron a la sala, donde Miguel había colocado las 2 cajas con sus pertenencias sobre la mesa del comedor. «Hay algo más», dijo Daniel, y todos salieron al jardín trasero. El jardín trasero era un oasis de tranquilidad. Había césped verde y bien cuidado, árboles frutales jóvenes plantados en las esquinas, y un pequeño sendero de piedra que conducía a una glorieta de madera pintada de blanco. Pero lo que hizo que Clara se detuviera en seco fue lo que estaba bajo la glorieta. Una mesa larga estaba preparada con un mantel blanco, y alrededor de ella había al menos 20 personas de pie, todas sonriendo y sosteniendo globos de colores. «¡Sorpresa!», gritaron al unísono cuando Clara apareció. La anciana se cubrió la boca con las manos, las lágrimas brotando instantáneamente. Daniel la guió suavemente hacia la glorieta mientras Elena explicaba. «Señora Méndez, estas son solo algunas de las personas cuyas vidas usted ha tocado. Todos quisieron estar aquí para recibirla en su nuevo hogar». Una mujer joven se adelantó, llevando un ramo de flores. «Señora Clara, mi nombre es Patricia. Gracias a la beca de su fundación pude estudiar enfermería. Ahora trabajo en un hospital rural llevando atención médica a comunidades que nunca la habían tenido». Otra mujer de mediana edad se acercó. «Yo soy Lucía. Mi hija recibió una beca hace 5 años. Ahora es maestra, como usted lo fue».
Está enseñando a niños en una escuela de la montaña. Uno por uno, comenzaron a presentarse. Había ingenieros, maestros, médicos, abogados, contadores. Algunos habían traído a sus padres ancianos, queriendo que conocieran a la mujer que había hecho posible el éxito de sus hijos. Otros habían traído a sus propios niños pequeños, enseñándoles desde temprano sobre la generosidad y la gratitud. Un hombre mayor con un bastón se acercó lentamente. «Señora Méndez», dijo con voz temblorosa, «soy el padre de Roberto, uno de sus primeros becados. Mi hijo se graduó hace 20 años, ahora es juez, y cada día trata de impartir justicia, recordando que alguien tuvo misericordia de él cuando más lo necesitaba». Clara no sabía a dónde mirar. Cada rostro contaba una historia, cada sonrisa reflejaba esperanza cumplida, cada par de ojos brillaba con gratitud genuina. Se sentía pequeña ante la magnitud de lo que estaba presenciando, ante la realización de que su simple acto de bondad había crecido y se había multiplicado de formas que nunca imaginó. Daniel la ayudó a sentarse en una silla especial que habían preparado, decorada con flores blancas y cintas doradas. «Queremos que sepa», comenzó Daniel, dirigiéndose a todos los presentes, «que la señora Clara Méndez no solo me salvó a mí hace 30 años, me enseñó el verdadero significado de la educación. Me mostró que el conocimiento sin compasión es vacío, que el éxito sin generosidad es hueco. Cada uno de ustedes que está aquí, cada uno de los miles de estudiantes que la Fundación ha ayudado, es prueba viviente de que un acto de amor puede cambiar el mundo». La gente comenzó a aplaudir, y Clara sentía que su corazón iba a estallar. Una niña pequeña de no más de 6 años se acercó tímidamente y le entregó un dibujo. «Lo hice para usted», susurró. «Mi mamá dice que usted es un ángel». Clara tomó el dibujo con manos temblorosas. Mostraba una mujer con alas rodeada de niños sonrientes. En la parte superior, con letras infantiles irregulares, decía: «Gracias por ayudar a mi mamá a ser doctora». Elena se acercó con una caja grande envuelta en papel dorado. «Señora Méndez, cada persona aquí trajo algo para usted. Algunos trajeron comida hecha en casa, otros pequeños regalos, pero lo más importante es lo que hay en estas cartas». Abrió la caja y sacó cientos de sobres de diferentes colores y tamaños. Cada becado de la fundación escribió una carta contándole cómo la beca cambió su vida. Hay más de 1000 aquí. Pensamos que le gustaría leerlas cuando tenga tiempo. Clara tomó uno de los sobres al azar y lo abrió con dedos temblorosos. La letra era clara y cuidadosa. «Estimada señora Méndez, aunque nunca nos hemos conocido, siento que la conozco. Su historia me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. Gracias a su generosidad hace 30 años y a la fundación que lleva su nombre, pude estudiar medicina. Ahora trabajo en una clínica gratuita en la frontera, atendiendo a migrantes que no tienen acceso a servicios de salud. Cada vida que salvo, cada niño que curo, es gracias a usted. Con profunda gratitud, Dr. Fernando Ruiz». Clara no podía contener el llanto. Elena se arrodilló junto a ella, ofreciéndole un pañuelo. «Todas son así», susurró. «1000 historias de gratitud, 1000 promesas de seguir su ejemplo, 1000 vidas transformadas». Miguel, el joven residente, se acercó con una guitarra. «Con su permiso, señora Clara, algunos de nosotros preparamos algo especial». Comenzó a tocar suavemente, y varios de los presentes empezaron a cantar una canción que habían compuesto especialmente para ella. La letra hablaba de esperanza, de sacrificio, de amor que se multiplica, de maestros que dan más allá de sus aulas. Cuando terminaron, el silencio que siguió era sagrado. Entonces, una de las mujeres presentes, una ingeniera llamada Carmen, se adelantó. «Señora Méndez,
dijo con voz firme pero emocionada. Todos los que estamos aquí queremos hacer algo. Inspirados por su ejemplo, hemos decidido crear un fondo adicional. Cada uno de nosotros donará un porcentaje de nuestro salario mensual para expandir la fundación. Queremos que en 5 años podamos becar no a 75 estudiantes, sino a 200. Los murmullos de aprobación recorrieron el grupo. Clara miraba a todos estos profesionales exitosos, personas que habían salido de la pobreza gracias a la educación y que ahora querían extender esa mano que alguna vez se les extendió a ellos. Es la única manera de honrar lo que usted hizo, continuó Carmen, perpetuar el ciclo de bondad, asegurarnos de que ningún joven talentoso pierda su oportunidad por falta de recursos. Daniel se acercó a Clara y se arrodilló junto a su silla. Ve lo que ha creado, señora Méndez. No solo cambió mi vida, inició un movimiento de compasión que seguirá creciendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Su legado no está en posesiones materiales, está en corazones transformados, en vidas salvadas, en un futuro más brillante para miles de jóvenes. La tarde dio paso a la noche, mientras la celebración continuaba en el jardín. Alguien había encendido pequeñas luces de colores que colgaban entre los árboles, creando un ambiente mágico que hacía que todo pareciera un sueño. Las mesas se llenaron de comida que cada familia había traído, un festín de platillos caseros que representaban no solo alimento, sino amor materializado. Clara, sentada en su silla especial, observaba todo con una mezcla de asombro y humildad que la hacía sentir simultáneamente insignificante y profundamente importante. Una mujer de unos 50 años se acercó llevando un platón humeante. Señora Clara, traje tamales. Son la receta de mi abuela, la misma que preparaba cuando mi hija estudiaba hasta tarde gracias a su beca. Cada tamal que hago ahora lo hago recordando que hay bondad en el mundo. Clara aceptó el platón con gratitud, sintiendo el calor no solo de la comida, sino del amor con que había sido preparada. Gracias, hija. Huelen maravillosos. Los niños corrían entre los adultos, sus risas llenando el aire de una alegría contagiosa. Uno de ellos, un pequeño de unos 4 años, se acercó a Clara y trepó sin ceremonia a su regazo. Mi abuela dice que tú eres una heroína, anunció con la honestidad brutal de la infancia. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Clara abrazó al niño, sintiendo sus bracitos pequeños alrededor de su cuello, y algo dentro de ella se rompió y sanó al mismo tiempo. Daniel se acercó con un plato lleno de comida y se lo entregó. Tiene que comer, señora Méndez. Ha sido un día largo y emocionante. Clara miró el plato, más comida de la que había visto junta en meses. Había arroz, frijoles, carne guisada, ensalada fresca, tortillas calientes. Su estómago, acostumbrado a la privación, gruñó con anticipación. Con manos temblorosas, tomó un bocado y el sabor la abrumó. No era solo la comida, era la seguridad de saber que nunca más tendría que elegir entre comer y pagar el alquiler. Mientras comía, la gente se acercaba a compartir sus historias. Un hombre robusto con manos callosas le contó cómo su hijo había sido el primero en la familia en ir a la universidad. Ahora es arquitecto, señora. Diseña hospitales y escuelas. Dice que cada edificio que crea es un monumento a la educación que casi no pudo tener. Una pareja de ancianos, más viejos incluso que Clara, le agradeció entre lágrimas. Nuestra nieta pudo estudiar psicología. Ahora ayuda a niños traumatizados en zonas de guerra. Sin usted, ella estaría limpiando casas como nosotros. Cada historia era un hilo en un tapiz que Clara nunca supo que estaba tejiendo. Un tapiz de esperanza, de oportunidades, de futuros que se habían salvado porque ella decidió dar cuando no tenía nada que dar. Elena se sentó junto a ella cuando el grupo comenzó a dispersarse un poco.
¿Cómo se siente, señora Méndez? Clara tomó un momento antes de responder, buscando las palabras correctas en el torbellino de emociones que la invadía. Me siento como si hubiera vivido 2 vidas, respondió finalmente. La vida que viví durante 78 años, llena de sacrificio y dolor, pero también de propósito. Y ahora esta nueva vida que comienza hoy, donde el sacrificio fue reconocido, donde el dolor tiene sentido. Elena tomó su mano arrugada entre las suyas. Ambas vidas son igualmente importantes. Una sembró, la otra cosechará. La noche avanzó y eventualmente la gente comenzó a despedirse, cada uno acercándose a Clara para darle un abrazo, un beso en la mejilla, una promesa de visitarla pronto. Los niños pequeños le entregaron más dibujos, los adultos le dejaron sus números telefónicos, todos asegurándose de que supiera que no estaba sola, que nunca más estaría sola. Miguel fue uno de los últimos en partir. Se arrodilló frente a Clara y tomó sus manos. «Señora Clara», dijo con voz seria, «quiero que sepa algo. Yo crecí sin padre, en extrema pobreza. Mi madre trabajaba 18 horas al día para apenas darnos de comer. Cuando obtuve la beca de su fundación, no solo me dieron dinero para libros y matrícula, me dieron dignidad, me dieron la posibilidad de demostrar que mi valor no estaba determinado por mi código postal o la cuenta bancaria de mi familia. Las lágrimas corrían por las mejillas del joven médico. Ahora, cuando opero en el quirófano, cuando sostengo un corazón humano en mis manos, pienso en usted. Pienso en cómo un corazón generoso puede latir más allá de su propio cuerpo, puede dar vida a personas que nunca conoció. Eso es lo que usted hizo, señora Clara. Su corazón late en cada uno de nosotros. Clara lo abrazó, este joven que podría haber sido su nieto, y sintió un orgullo maternal que nunca había experimentado por no tener hijos propios. Finalmente, solo quedaron Daniel, Elena y Clara en el jardín iluminado por las luces de colores. El silencio era cómodo, lleno de significado compartido. Daniel se sentó en el suelo frente a Clara, mirándola con una expresión de profunda paz. «Durante 30 años le debo una disculpa», dijo inesperadamente. Clara lo miró confundida. «¿Una disculpa? ¿Por qué?» «Porque tomé tanto tiempo en encontrarla. Porque mientras yo vivía cómodamente, usted sufría. Porque no busqué lo suficientemente rápido, lo suficientemente duro». Clara negó suavemente con la cabeza. «Hijo, esos 30 años también fueron necesarios. Usted necesitaba construir su vida, su carrera, su fundación. Si me hubiera encontrado antes, tal vez no habría tenido los medios para ayudar así. El tiempo de Dios es perfecto, aunque no siempre lo entendamos». Elena se unió a la conversación. «Hay algo que queremos proponerle, señora Méndez. Algo que hemos discutido con los miembros de la fundación». Clara las miró expectante. «Queremos que usted sea la presidenta honoraria de la Fundación Clara Méndez. No tendría que hacer nada administrativo, pero su presencia, su historia, su sabiduría serían invaluables para inspirar tanto a los becados como a los donantes. Más que eso», añadió Daniel, «queremos que sea la abuela de todos nosotros, que esta casa se convierta en un lugar de reunión, donde los becados puedan venir a conocerla, a escuchar sus consejos, a aprender de su ejemplo. Queremos que los próximos años de su vida estén llenos no de soledad, sino de familia, una familia enorme que la ama y la respeta». Clara permaneció en silencio por un largo momento, mirando las luces de colores que parpadeaban suavemente en la oscuridad. Finalmente, con voz temblorosa pero firme, habló. «Acepto, pero con una condición: que me permitan hacer algo más que solo estar presente. Quiero poder aconsejar a los jóvenes, compartir con ellos no solo mi historia, sino las lecciones que aprendí en décadas de enseñanza. Quiero ser útil,
no solo un símbolo. Daniel y Elena intercambiaron miradas de satisfacción. Era exactamente la respuesta que esperaban de ella. Por supuesto, respondió Daniel con entusiasmo. De hecho, ya hemos pensado en eso. Queremos establecer sesiones mensuales aquí en su casa, donde grupos pequeños de becados puedan venir a pasar la tarde con usted. Podrían hacer la tarea juntos en su biblioteca, compartir una comida, escuchar sus historias y consejos. ¿Y hay más?, añadió Elena con una sonrisa. Varios de los becados han expresado interés en crear un programa de mentoría. Queremos emparejar a estudiantes jóvenes con profesionales ya graduados, y pensamos que usted podría supervisar y guiar ese programa. Su experiencia como maestra sería invaluable para asegurar que las relaciones de mentoría sean significativas y efectivas. Clara sintió una chispa de emoción que no había sentido en años. La posibilidad de ser útil nuevamente, de tener un propósito más allá de simplemente sobrevivir, era como oxígeno para su alma marchita. He pasado los últimos años sintiéndome invisible, dijo suavemente, como si el mundo hubiera decidido que ya no tenía nada que ofrecer, pero ustedes, todos ustedes, me están devolviendo no solo mi dignidad, sino mi razón de ser. Daniel se levantó y ayudó a Clara a ponerse de pie. Venga, quiero mostrarle algo más antes de que la dejemos descansar. La guió de regreso al interior de la casa, hacia la habitación que sería su oficina y biblioteca. Encendió la computadora que había sobre el escritorio. Sabemos que probablemente no está muy familiarizada con la tecnología moderna, pero Elena y yo, o Miguel, vendremos a enseñarle a usarla. Esta computadora tiene acceso a una plataforma especial donde puede ver los perfiles de todos los becados actuales. En la pantalla apareció una página con fotografías y pequeñas biografías. Daniel hizo clic en una. Este es Fernando, un joven de 19 años estudiando ingeniería civil. Viene de una familia de agricultores en las montañas. Su sueño es diseñar sistemas de riego para comunidades rurales. Hizo clic en otra foto. Esta es Sofía, estudia medicina como yo. Quiere especializarse en pediatría y trabajar en hospitales públicos. Clara se acercó a la pantalla, entornando los ojos para ver mejor las imágenes. Pronto podrá verlos claramente, recordó Elena. La cirugía de cataratas está programada para la próxima semana. El hospital ya tiene todo preparado. Después del procedimiento, necesitará algunas semanas de recuperación y luego podrá leer todos esos libros que están esperándola, escribir si quiere, usar la computadora sin dificultad. La realidad de todo lo que estaba sucediendo comenzaba a asentarse en la mente de Clara. En cuestión de horas, su vida había pasado de la desesperación más absoluta a una esperanza casi incomprensible. Era como si hubiera muerto y despertado en el cielo, excepto que esto era real, tangible, verificable. Daniel notó su expresión abrumada. «Sé que es mucho para procesar en un día», dijo con comprensión. «¿Por qué no descansa esta noche? Elena y yo nos quedaremos en el cuarto de huéspedes para asegurarnos de que esté cómoda y tenga todo lo que necesita». «No tienen que hacer eso», protestó Clara débilmente. «Por supuesto que sí», respondió Elena firmemente. «Usted ha vivido sola durante demasiado tiempo. Esta noche, y muchas noches más si es necesario, no estará sola». La guiaron hacia su nueva habitación, donde ya habían colocado un camisón limpio y suave sobre la cama. Elena la ayudó a cambiarse, tratándola con la ternura que se le da a un ser querido frágil y preciado. Cuando Clara finalmente se acostó en esa cama suave, con sábanas que olían a lavanda y almohadas que se ajustaban perfectamente a su cabeza, sintió que se hundía no solo en el colchón, sino en una sensación de seguridad que había olvidado que existía. Elena le trajo un vaso de agua tibia y sus medicamentos,
que había organizado cuidadosamente en un pastillero con las dosis correctas para cada día de la semana. Antes de apagar la luz, Daniel entró una última vez. Llevaba algo en las manos, un álbum grande de fotografías. Mañana, cuando esté descansada, me gustaría mostrarle esto. Son 30 años de fotografías, mi graduación, mi boda, el nacimiento de mis hijos, la inauguración de la fundación. Todos los momentos importantes de mi vida que quiero compartir con usted, la mujer que hizo todo esto posible. Clara tomó el álbum con reverencia, pasando sus dedos por la cubierta de cuero. «¿Tengo hijos?», preguntó con voz suave. «2», respondió Daniel con orgullo. «Un niño de 12 años llamado Miguel, por el primer becado que se graduó de nuestra fundación, y una niña de 9 llamada Clara. Los dos quieren conocerla. De hecho, están devastados porque no pudieron venir hoy, pero tienen escuela mañana y era día de clases. Vendrán el fin de semana». Clara sintió que su corazón se expandía aún más, si eso era posible. Nietos. Tendría nietos, aunque no fueran de sangre. Una familia que nunca esperó, llegando cuando ya había resignado a morir sola y olvidada. Elena se inclinó y besó su frente. «Duerma bien, abuelita Clara. Mañana comienza su nueva vida». La luz se apagó suavemente, dejando solo un resplandor tenue de la luna entrando por la ventana. En la oscuridad, Clara permaneció despierta por un tiempo, escuchando los sonidos de su nueva casa. El crujir suave de la madera, el susurro del viento en los árboles del jardín, las voces lejanas de Daniel y Elena conversando en voz baja en la habitación contigua. Por primera vez en décadas no sentía miedo, no temía al mañana, no se preocupaba por cómo pagaría el alquiler o dónde conseguiría su próxima comida. 3 meses después, Clara se sentaba en su jardín bajo la glorieta, mirando las rosas que ella misma había comenzado a cuidar. Sus ojos, ahora claros después de la exitosa cirugía de cataratas, podían ver cada pétalo con una nitidez que había olvidado que existía. En su regazo descansaba uno de los libros de su biblioteca, pero no estaba leyendo. Simplemente observaba el mundo con asombro renovado, como si lo viera por primera vez. El sonido de risas infantiles anunció la llegada de visitantes. Miguel y la pequeña Clara, los hijos de Daniel, corrían por el sendero de piedra con mochilas llenas de libros escolares. «Abuela Clara», gritó la niña, lanzándose a sus brazos, «necesitamos ayuda con las matemáticas». La anciana abrazó a la pequeña, sintiendo la misma calidez que sentía cada vez que estos niños la visitaban. Ya no eran extraños, eran verdaderamente sus nietos, en todo menos en sangre. Daniel y Elena llegaron detrás, cargando bolsas con comestibles. «Pensamos que podríamos cocinar juntos esta tarde», propuso Elena. «Los niños quieren aprender a hacer las empanadas de su abuela, según la receta que nos compartió la semana pasada». Clara sonrió, recordando cómo había escrito cuidadosamente todas las recetas de su madre en un cuaderno especial, recetas que había temido que murieran con ella y que ahora se transmitirían a una nueva generación. Mientras los niños hacían su tarea bajo su supervisión en la biblioteca, Clara experimentaba una alegría que pensó que nunca volvería a sentir. Miguel, el mayor, luchaba con un problema de álgebra. Clara tomó el lápiz y comenzó a explicar, su mente matemática tan aguda como siempre. «Mira, mijo, las ecuaciones son como historias. Cada número y cada variable tiene un papel que jugar. Solo necesitas descubrir qué está tratando de decirte». Los ojos del niño se iluminaron con comprensión. «Por eso papá dice que eres la mejor maestra del mundo», exclamó. «No solo enseñas números, enseñas a pensar». Clara sintió una oleada de orgullo. Después de años de sentirse inútil,
de creer que el mundo ya no necesitaba lo que ella podía ofrecer. Aquí estaba nuevamente haciendo lo que mejor sabía hacer: enseñar, inspirar, guiar. Esa noche, durante la cena que prepararon todos juntos, Daniel hizo un anuncio. Mamá Clara, así te llaman ahora. Tengo noticias emocionantes. La fundación acaba de recibir una donación anónima muy grande, suficiente para duplicar el número de becas el próximo año. Clara dejó su tenedor, emocionada. 150 estudiantes, susurró. 150 vidas cambiadas. Pero hay algo más, continuó Daniel. El donante dejó una nota. Decía que había leído sobre su historia en el periódico, sobre cómo un acto de bondad había creado un movimiento de generosidad. El donante escribió que si una maestra pobre podía dar su último centavo, entonces alguien con abundancia no tenía excusa para no dar también. Su ejemplo está inspirando a personas que nunca conocerá. Mamá Clara. Las semanas se convirtieron en meses, y la casa de Clara se transformó en exactamente lo que Daniel había imaginado: un hogar lleno de vida y propósito. Cada sábado, un grupo diferente de becados venía a visitarla. Algunos traían sus dudas académicas, otros simplemente querían escuchar sus historias. Muchos venían a presentarle a sus familias, sus novias, eventualmente sus esposos e hijos. Clara se convirtió en la matriarca de una familia extensa y diversa, unida no por sangre, sino por gratitud y amor. En su primer aniversario en la casa, la fundación organizó una celebración especial. Esta vez había casi 100 personas en el jardín, incluyendo periodistas que querían documentar la historia. Clara, vestida con un hermoso vestido que Elena había insistido en comprarle, se paró frente al micrófono que habían instalado. Sus manos ya no temblaban tanto, fortalecidas por la buena nutrición y el cuidado médico regular. Cuando me piden que hable sobre mi acto de generosidad, comenzó Clara con voz clara, siempre me siento incómoda, porque en mi corazón no fue un acto extraordinario. Fue simplemente lo correcto. Vi a un joven necesitado y tenía los medios para ayudar. El hecho de que esos medios fueran todo lo que poseía en ese momento no lo hacía más noble, solo lo hacía necesario. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Pero lo que he aprendido en este último año es que los actos de bondad nunca mueren. Se multiplican, se expanden, tocan vidas que nunca imaginamos. Yo di 3,000 pesos hace 30 años. Hoy, esos 3,000 pesos se han convertido en cientos de becas, en miles de vidas transformadas, en un legado de generosidad que continuará mucho después de que yo me haya ido. Miró a Daniel, quien la observaba con lágrimas en los ojos. Y también aprendí que dar no siempre significa sacrificio. A veces, dar es la inversión más inteligente que podemos hacer, porque lo que regresa a nosotros en amor, en gratitud, en propósito renovado, vale infinitamente más que lo que entregamos. Clara hizo una pausa, mirando a todos los rostros que la observaban. Si mi historia inspira algo, que sea esto. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Nunca piensen que son demasiado pobres para dar, demasiado insignificantes para hacer una diferencia. Cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer, ya sea dinero, tiempo, conocimiento o simplemente compasión, y nunca saben cuándo ese simple acto cambiará no solo una vida, sino el mundo entero. La ovación fue ensordecedora. Clara se sentó, exhausta pero profundamente satisfecha. Esa noche, antes de dormir, escribió en el diario que Elena le había regalado: hoy cumplí 79 años, no en edad, sino en espíritu, porque hoy, un año después de que Daniel tocara mi puerta, siento que mi vida realmente comenzó. Los 78 años anteriores fueron la semilla. Esta es la cosecha, y qué cosecha abundante ha sido.
Cerró el diario y apagó la luz, rodeada de fotografías de su familia extendida, de cartas de agradecimiento, de recuerdos de un año lleno de amor. Afuera, el jardín dormía bajo las estrellas, las rosas esperando el amanecer para florecer nuevamente. Como Clara, habían encontrado tierra fértil donde echar raíces, agua limpia para crecer y luz suficiente para mostrar su belleza al mundo. Y en algún lugar de la ciudad, un joven estudiante lloraba en una banca, desesperado y sin esperanza. Pero esta vez, gracias al legado de Clara, alguien más se detendría. Alguien más extendería la mano. Porque la bondad, una vez sembrada, nunca deja de multiplicarse. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.